Machosfera, esos grupos. Si vieron la serie Adolescencia, pues saben perfectamente de qué estamos hablando. Si no la han visto, por favor véanla, porque esto está creciendo en México, el tema de los incels y de la machosfera. Y si no vemos, no entendemos. Y es una serie muy, muy buena. La comentamos hace meses aquí en el programa. Pero el tema es que esto de los incels, o sea, los célibes involuntarios, y la machosfera, grupos en internet donde hombres jóvenes hablan en contra de las mujeres y pueden planear agresiones contra las mujeres, está creciendo en México. Y número uno, para poder lidiar con este problema creciente, es entenderlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues el caso Lex Ashton, joven de 19 años, que el 22 de septiembre salió de su casa con cuchillos escondidos en la mochila. Al llegar al Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur en Ciudad de México, ingresó como cualquier otro día, sin revisión ni controles de acceso, así como queremos que sigan las escuelas mexicanas. No queremos caer en lo que está pasando en Estados Unidos. Dentro del plantel mató a Jesús Israel, un estudiante de 16 años, y agredió a un trabajador que intentó detenerlo. Lex Ashton pertenecía a un grupo autodenominado Incels, así tal cual como en la serie de Adolescencia, una comunidad machista, masculinista, como le quieran llamar, con fuerte base en redes sociales, que reproduce discursos misóginos y enaltece comportamientos violentos. Bueno, entonces, para hablar de eso, Mercedes Llamas, criminóloga, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marco, muy bien, gracias. Tema fuerte que nos toca hablar contigo, pero si no lo hablamos, no lo podemos solucionar. Así es, lo que no se habla no se conoce. Exactamente. Y Nico Nogués, presidente de la plataforma de Machos a Hombres y autor del libro Hackea a tu macho. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues a ver, para no obviar, no pensar que todo el mundo entiende qué son los incels, en un bocado, ¿cómo podemos entenderlos? Célibes, involuntarios, que traen un rencor contra las mujeres porque sienten que deberían merecer todos a una mujer, o cómo podemos sintetizarlo. Digo, sintetizar a veces es complejo, lo vamos a intentar. Es un problema que tiene que ver con... Es histórico este problema. Se trata de una frustración, un resentimiento, un vacío en torno a el cuidado, la salud emocional, digamos, el rechazo social, la precariedad. Son muchísimos factores que se van acumulando desde finales de los 90. Empiezan como grupos que básicamente se reúnen para compartir su desahogo. Grupos mixtos, no entendían de género, que poco a poco, a partir de 2000, 2014 sobre todo, empiezan a crear comunidades digitales, ahí sí de hombres, donde hay un nihilismo, una especie de desprecio, una especie de culpabilización de los problemas, de esa soledad, de esa frustración, de esa falta de relacionamiento de hombres. Se culpa a las mujeres. Entonces, desde el 2000. A partir del 2000, sobre todo a partir de 2010. O sea, ha ido creciendo durante los últimos 15, 25 años. Sí, y no en vano, es una coincidencia, y no es una coincidencia banal, que tiene que ver con la premiación algorítmica de los algoritmos de recomendación, con la exponencialidad tecnológica, claro, con los clústeres digitales y con esta militancia más tóxica masculina, donde se puede conversar de manera aislada, pero que efectivamente es transversal y se traduce en la cotidianidad de nuestras relaciones presenciales, físicas y cotidianas. Ya, o sea, yo le doy clic a algo tóxico y las redes sociales me van a dar más de lo mismo. Eso es lo que se premia hoy. Sí, así funciona el algoritmo. Entonces, empieza por el 2000, 2010 más o menos. Hoy en día son grupos de hombres adolescentes que traen un resentimiento social fuerte hacia las mujeres porque sienten que al no tener una mujer en su vida es culpa de las mujeres. Se sienten discriminados. Sí, de hecho, en la serie de Adolescencia viene la regla de 80-20. Se dice que el 80% de las mujeres se fijan nada más en el 20% de los hombres. Y este 20% de los hombres son hombres privilegiados que tienen éxito económico, y entonces que las mujeres únicamente nos fijamos en ese tipo de hombres, ¿no? Claro, y aquella vez que hablábamos sobre la serie, vinieron expertos también, discutíamos que pues también aplica al revés. El 80% de los hombres nos fijamos en el 20% de las mujeres. Sí. A lo mejor las mujeres buscan hombres exitosos, pero los hombres buscamos mujeres atractivas. Así es. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Así es. Y normalmente se atraen unos a otros. Entonces también es va de ida y vuelta, pero los incels ven solamente su lado, ¿no? Sí, correcto. Digamos que esta machosfera es lo que ya llamamos ahora a comunidades digitales, ecosistemas digitales, que en esencia reúnen una subcultura, por llamar de alguna forma, especie de comunidades con símbolos, con códigos, con lenguajes, por eso es subcultura. Subcultura, sí. Que desde ahí pues se empieza a construir un tipo de relacionamiento basado en la frustración. Insisto, fíjate, aquí lo interesante no es culpabilizar, así, son los jóvenes los culpables de esto. El problema aquí es que hay un vacío de descuido sistémico social, donde hay una soledad brutal, donde hay una precarización social, donde hoy en día hay muchas transformaciones tecnológicas que impactan de manera radical la vida y donde no se está atendiendo eso ni en la primera línea de trabajo, que es la familia, ni con políticas públicas, ni con infraestructura del cuidado social. Es decir, es un tema muy complejo que genera multitud de violencias y las reproduce. Y se acudiza en la pandemia, ¿no? Porque también perdimos
cambiamos nuestra forma de vivir después de la pandemia. Sí, en la pandemia nos empezamos a relacionar mucho más digitalmente y ahí existen muchísimos riesgos, sobre todo en la adolescencia, de que como primer forma de socialización sea digitalmente en lugar de presencialmente. Ahora, siempre que vemos en México o en América Latina, la gente hispana que nos ve en Estados Unidos, que nos ve y nos escucha en Estados Unidos, siempre vemos esto y decimos, eso le pasa a los gringos, eso le pasa a la gente anglosajona que habla inglés, eso pasa en Canadá o en Finlandia o en Estados Unidos. Nosotros no, pero la realidad es que está pasando. Les pregunto, ¿por qué está pasando cada vez más en México y si es igual el incel o la machósfera estadounidense a la latinoamericana? ¿Es igual o no? ¿Y por qué está pasando más últimamente, no solo en México, sino en América Latina? ¿Quién quiere responder? A mí me gustaría Venga. empezar respondiendo. Adelante, Mercedes. Como criminóloga que he estudiado cómo se va modificando el crimen, con todo lo digital, el crimen se va desplazando a lo digital, ¿no? Okay. Y entonces ya no hay una línea que separe países, ya no hay una línea que separe ideologías. Y esto también pasa, por ejemplo, con la delincuencia organizada. Anteriormente la delincuencia organizada cooptaba cierto tipo de niños y actualmente, como todo mundo tiene un dispositivo dentro de casa, pues entonces esta línea desaparece, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la diferenciación entre los incels de otro lugar y aquí? Las situaciones, como bien lo dijo, sistémicas y estructurales de México. Ajá. ¿Cuáles? México tiene un tejido social completamente roto. Hay extremos de clases sociales, hay muchísimo resentimiento, hay una ausencia de figura paterna. Entre el 18 y el 40% de los hogares mexicanos hay una ausencia de figura paterna. ¿Qué más tenemos? Tenemos un problema muy fuerte de salud mental en México y no hay políticas públicas que enfaticen el problema de la salud mental, ¿no? Eso sumado a un racismo exacerbado. Y quiero terminar como el último y más importante, es el papel fundamental que han jugado las redes sociales en la educación de niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque las familias piensan que están educando papá y mamá cuando está educando papá y mamá, abuelos o mamá única, ¿no? Y la escuela. Pero no están pensando en ese dispositivo que está 24/7 en la habitación de su hijo sin saber con quién están hablando, ¿no? Ajá. Entonces, esta exposición a redes sociales a edades tempranas, más la dependencia que se tiene a los dispositivos, pues suma que haya mucho mayores factores de riesgo en el crimen. No es que haya, eres pobre, eres delincuente, no es 1 a 1, sino son muchos factores de riesgo. Entonces, todos estos que te dije, Marco, son factores de riesgo que le suman para que los incels puedan tener aquí gran campo. Ya. Nico, ¿quieres comentar sobre esto? Coincido plenamente, no voy a ser redundante, eso complemento ligeramente. Digamos, solemos entender las culturas como acotadas a marcos territoriales. Hoy en día, con Internet, esto ya se rompió hace 20 años. Las subculturas, como por ejemplo la incel, son absolutamente transversales, no entienden de fronteras y son reproducidas sistemáticamente por el algoritmo. Eso como punto número 1. Punto número 2 a sumar aquí es la mente patriarcal, así lo denominamos en antropología. Es una mentalidad patriarcal que entiende las relaciones de forma jerárquica y excluyente, donde la jerarquía del poder se asocia a lo masculino, donde la sumisión y la exclusión se asocia a lo femenino, la debilidad. Y punto número 3, la pornografía, la falta de educación sexual, que se reproduce también en algoritmos que premian determinadas emociones que los chavitos, insisto, estas dudas sexuales, tú y yo, nosotros las tuvimos todos con 15 años. Sí. Son dudas absolutamente legítimas, pero ¿dónde vas a buscarlas? A un clic, con una respuesta muy rápida y con un instructivo que te dice cómo tienes que comportarte, cómo tienes que tener relaciones sexuales, cómo tienes que ligar, sinónimo acosar, sinónimo violencia. Claro, entonces el adolescente se siente perdido, el hombre adolescente se siente perdido, no sabe cómo lidiar con lo que está pasando, se exacerba la visibilidad de que, pues sí, la mayor parte de las mujeres prefieren a un círculo pequeño de hombres y también la mayor parte de los hombres preferimos a un círculo pequeño de mujeres. Pero se exacerba en redes sociales. ¿Y dónde están principalmente esos grupos? ¿Es Facebook en donde operan o es...? Porque la gente joven no usa tanto Facebook, No, entonces... son más sitios, aquí me podrá ayudar bien Nico, pero son más sitios, por ejemplo, como Reddit o 4chan, tal cual. que es donde se pueden poner ideologías, o sea, donde hay discusiones ideológicas. No es tanto una red social donde pones una foto, sino donde hay discusiones ideológicas. Totalmente, sí. Discord también, ¿sabes? Y discursos de odio exacerbados disfrazados de libertad de opinión, por Discord ejemplo. es una red social de eso, de discusiones ideológicas. Sí, tal cual. Son estas tres las más... Y de hecho 4chan está, no sé si la reabrieron, la cerraron este año, hace menos de 6 meses, por un tema de hackeo de código, pero son esas redes donde se permiten... Mira, por ejemplo, en Reddit hace menos de 2 meses cerraron un grupo de jóvenes, varones de menos de 20 años que estaban planeando feminicidios. O sea, así de grave es el tema, así de grave es el tema de la falta de regulación ética, que este es el punto también muy importante de la conversación.
no hay una ética tecnológica y hay una ausencia absoluta de regulación tecnológica en México, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, también tengamos en cuenta eso, no hay regulación alguna en tecnología. Sí, o sea, las redes sociales no se hacen responsables de lo que están publicándose ahí. Cuando tienen la capacidad, ¿no? O sea, con el algoritmo y pues detectan palabras y podrían ellos mismos vetar palabras, vetar una línea, vetar... O sea, la inteligencia artificial podría ver claramente cuando alguien está planeando, por ejemplo, atacar a alguien o planear una agresión a una mujer o a un hombre o a quien sea, pero no están tomando esa responsabilidad. Vamos a hacer una pausita y continuaremos con Mercedes Llamas, criminóloga, y Nico Nogués, CEO de la plataforma de Machos a Hombres, autor del libro Hackea tu Macho. ¿Eres antropólogo? Porque mencionaste algo de antropología. Digo, no oficialmente, pero sí oficiosamente. Oficiosa, has estudiado mucho la antropología para el tema de hablar justamente para escribir tu libro, me imagino. Correcto. El de Hackea tu Macho, etcétera. Bueno, volvemos después de una pausita. Al regresar hablaremos de el peligro de dejar que estos grupos sigan creciendo, cómo funcionan, cómo atraen a otros jóvenes y qué podemos hacer para darnos cuenta si nuestros hijos, sobrinos o nietos están metidos ahí y si descubrimos que están, qué hacer, cómo manejarlo para poder sacarlos de ahí. Volvemos.